Saludos amigos televidentes, estamos de nuevo con ustedes en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con un tema de vital importancia, es la implementación de la facturación electrónica. Nosotros contamos con la presencia de Andy Durán, quien es contador público autorizado con un máster en contabilidad impositiva y además es catedrático universitario. Él nos acompaña para tratar dicho tema durante todo el espacio de este programa. Nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema implementación de la facturación electrónica con la participación de Andy Durán. Distinguido, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. De verdad que sí, para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Y vamos a abordar varios temas muy importantes con respecto a lo que es los impuestos. Entre ellos, uno que realmente está sobre el tapete, que es la facturación electrónica. Sí, correcto. Los amigos televidentes siempre están atentos a este programa, en virtud de que este es un programa básicamente de orientación tributaria, económica, jurídica, financiera. Entonces, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades en el área impositiva, nosotros le orientamos. Entonces, cuando sintonizan este canal, es en busca de las informaciones pertinentes en los diferentes temas tributarios. En este caso, hay muchas personas que desean adquirir información sobre lo que tiene que ver con la implementación de la facturación electrónica. Así es, eso es correcto. De hecho, muchas personas se quejan de que hay poca orientación tributaria, poca cultura tributaria. Yo entiendo que no es así, porque la DGI tiene muchos años ya implementando programas de capacitación en materia de impuestos. Lo que pasa es que los impuestos es demasiado amplio y todo va a depender, por ejemplo, de la actividad económica a la que se dedique el contribuyente. Eso es una realidad. Y este programa naturalmente contribuye también con lo que es una orientación tributaria que es muy oportuna, porque muchas personas, muchos emprendedores, empiezan de manera informal porque le tienen miedo a los impuestos y no debe ser así. En la informalidad nadie crece en la informalidad. Eso era antes, hace 50 años atrás, que usted podía crecer en la informalidad, pero ya hoy en día tiene que formalizarse. O sea, para poder crecer y entrar a lo grande tiene que estar formalizado. Sí, la realidad es que ciertamente desde el órgano recaudador debe haber siempre una campaña de concienciación hacia los contribuyentes, porque muchas veces las personas se preguntan ¿y para qué el Estado quiere recaudar? ¿Y qué va a hacer con ese dinero? ¿En qué lo va a invertir? ¿Cuáles son las políticas a desarrollar? Entonces, impuesto, ¿verdad? Es una imposición. Entonces, sí, así es. Uno espera, como ciudadano, que se haga la mejor inversión y que el gasto público sea un gasto responsable y de calidad. Entonces, y transparente. Entonces, el ciudadano de a pie y el contribuyente, en sentido general, dicen, bueno, ¿pero qué se está invirtiendo mi dinero? Entonces, se resisten. Entonces, esa resistencia, en algunos casos, lleva a la evasión, a la elusión fiscal, a no cumplir con las responsabilidades, y entendemos que, como usted ha dicho, no hay una orientación tributaria en sentido general, porque desde hacía décadas no había un programa en televisión y en radio con la orientación que nosotros damos a este programa. Entonces, somos de los pocos programas que nos dedicamos a eso. Entonces, desde el órgano recaudador entendemos que a veces no hay una campaña de concientización agresiva, que debería haberla. Entonces, hay momentos en que el propio órgano recaudador se descuida en la orientación hacia el contribuyente, la llamada orientación tributaria. Entonces,
no debe ser así, porque si se quieren aumentar las recaudaciones, entonces hay que buscar los medios. Entonces, claro. No es, como se diría, persiguiendo a los morosos de forma agresiva y de forma repentina. Más bien es concientizarlos para que el contribuyente sepa qué se va a hacer con ese dinero y para qué es la contribución y los compromisos que tienen que cumplir. Entonces, al llevarlo a ese terreno, el contribuyente va a ser más asequible a la hora de cumplir con sus compromisos tributarios. Sí, así es. Realmente usted hizo algo importante, que es hay una predisposición de parte de muchos contribuyentes y de ciudadanos, porque yo creo que aquí lo que es importante abordar, aparte de la orientación tributaria, es la confianza tributaria. Correcto. Por ejemplo, sin la confianza tributaria, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, yo estoy pagando unos impuestos al Estado y yo realmente no veo el manejo tan transparente que se le debe dar a esos recursos. Entonces, ahí viene esa predisposición, ¿verdad? Sí. Viene un bloqueo, o sea, yo no quiero pagar esos impuestos, pero, ok, fulano evade, o sea, algunos pagan impuestos, otros no, algunos están pegados, algunos tienen cierto tipo de facilidades. Obviamente que eso, yo digo, usted tiene que pagar sus impuestos independientemente de que el Estado haga o no haga una cosa con él, usted debe pagarlo, porque tarde o temprano lo vas a pagar. Hay una frase muy famosa que dice que en la vida solamente hay dos cosas seguras, que es pagar impuestos y la muerte. Entonces, es una imposición. De hecho, un ejemplo, a Jesucristo cuando le preguntaron que si era justo pagar impuestos, dijo, ¿de quién es la moneda? ¿De quién es la cara que está en la moneda? Del César. Dijo, César lo de César y a Dios lo de Dios. Ahora, ¿qué pasa? La DGI implementa programas de capacitación y de orientación tributaria, pero lo hace con un tecnicismo que mucha gente lo que hacen es que no entienden y recurren a hacerlo como hacen otros. O sea, un ejemplo, bueno, Ramón lo hace de esta manera, yo voy a hacer así porque le da resultado. Pero resulta que cuando esa mala práctica que muchos recurren de hacer declaraciones juradas sin un criterio profesional, cuando explota eso, entonces la DGI notifica, le hace una fiscalización, entonces terminan pagando más demora y recargo por no hacer una declaración jurada realmente acorde a lo que establece la ley. Bueno, es un problema serio. Ciertamente, hay gente que termina siendo morosa, muchas veces no porque quiere, es porque precisamente no están los mecanismos adecuados y no hay una campaña de concientización. Y otro elemento, hay que ver la capacidad productiva de ciertas empresas y de determinados contribuyentes, porque muchas veces nosotros vemos una empresa funcionando y creemos que esa empresa está sólida. Es sólida, está a toda capacidad. Cuando viene a ver, esa empresa está repleta de deudas y sí, de compromisos. Ha tenido que recurrir a los agentes financieros y tiene préstamos. Entonces, tiene que cumplir con un sinnúmero de compromisos. Encima de eso, la carga impositiva y todo lo que se puede añadir. Entonces, muchas veces resulta imposible cumplir con esos compromisos. Porque aquí se quiere acusar al contribuyente no simplemente de moroso, prácticamente a veces hasta de delincuente, que no debe ser. No debe ser, sí, exactamente, sí. Recuerdo que una vez un presidente de la República dice que en forma jocosa, ¿cómo están los evasores? Es una falta de respeto. Entonces, si esa persona hizo eso, indica que desde arriba hay estamentos que lo ven así. Porque eso no es simplemente porque alguien salió con algo jocoso y en una reunión se le escapó. No, es que desde arriba hay actores dentro del órgano recaudador y otros estamentos que entienden que hay un grupo de evasores, de incumplidores y hasta de delincuentes, cuando esa no es la realidad. Hay un sinnúmero de aristas y de cuestiones que se añaden que provocan esa situación. Entonces, por eso nosotros estamos aquí para orientar,
para conducir por el camino correcto e indicarle qué deben hacer para cumplir con esos compromisos ya establecidos, con sus compromisos en el área fiscal. Bueno, lo que pasa es que hay una cultura tributaria. Eso naturalmente viene de hace muchos años. El Código Tributario se implementó fue en el año 92. Entonces, antes de existir los comprobantes fiscales y también de existir lo que es la oficina virtual, antes de la entrada del Internet, pues mucha gente lo que hacía en una declaración era, como se dice, mira, ponle tanto y paga tanto y tal cosa. Y había, como se dice, una búsqueda. Entonces, recuerda que antes mucha gente iba a la DGI y había unos buscones afuera en la calle, ¿verdad? Que decían, mira, yo resuelvo esto, tal cosa. Que no era la DGI, era renta interna. Exactamente, renta interna. Entonces, ¿qué pasa? Hay una situación que se da y es la siguiente. El Código Tributario establece regímenes de pago, de tributación. Hay uno bien flexible, que es el RCT, Régimen Simplificado de Tributación, el cual permite que los pequeños contribuyentes, esos emprendedores y personas físicas, se puedan acoger al mismo para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de una forma más simple, más sencilla, y realmente que tenga una carga impositiva menor, o sea, no tan pesada, no tan alta como actualmente lo es. Por ejemplo, los anticipos, a cualquiera le afecta su liquidez. Está bien, uno va a compensar el siguiente año los anticipos, pero va a depender de cómo te vaya el siguiente año. Te puede ir mal, sí, te puede ir bien. El anticipo en base a una suposición. Exactamente, sí. Una proyección. Usted podría facturar tanto, sí. Está suponiendo que yo voy a facturar, ¿por qué no se puede suponer? Porque lo que tiene que ver con los impuestos en base a la realidad, lógico, a los objetivos, lo que está en los libros, en base a eso que yo puedo tributar y en base a eso se me puede exigir. Pero ¿cómo te voy a decir? Yo supongo que usted va a facturar tanto y que sus ganancias serán de tanto. Venga a hacer el anticipo. ¿No? Eso es ilógico y eso tiende a ser altamente lesivo para los contribuyentes y para las empresas. Para los primeros años es muy cuesta arriba, porque naturalmente una empresa o un negocio, si ya después de 3 años rebasó el momento más crítico, ya naturalmente pues se va a observar un crecimiento en esa empresa, pero naturalmente no todos los años a uno le puede ir bien. Por ejemplo, ¿qué pasó con el coronavirus? Nadie estaba esperando una pandemia de esa naturaleza y muchas empresas se fueron a pique, no pudieron producir la cantidad de dinero que tenían proyectado producir. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, te dice, bueno, tengo un anticipo que me quedó como un saldo a favor porque el Estado no devuelve el dinero. Te lo deja como un saldo a favor ahí para que te lo compense quizás dentro de 5 años, pero también la empresa puede quebrar, la pueden cerrar en un momento determinado. Yo me recuerdo un caso que pasó de una persona, un cliente, que él, por concepto de alquiler, hizo un contrato a 20 años, o sea, le pagaron 20 años por anticipado, y ya él no iba ya a hacer más declaraciones juradas. Entonces le aplicaron un anticipo que no tenía sentido, porque en base a que si ya los ingresos que iba a generar en 20 años se lo dieron por adelantado. Entonces, por suerte que después pudimos buscar un bajadero y le quitaron los anticipos. Pero con respecto al tema del término delincuente, el Código Tributario establece realmente lo que es la evasión tributaria, lo que es la elusión tributaria y cómo una persona se convierte en evasor, propiamente dicho, o sea, cuando lo hace de manera intencional. Por ejemplo, falsificación de documentos, ya ahí obviamente está tipificado en el Código Penal cuando alguien incurre en una práctica de esa naturaleza. Pero porque una persona por desconocimiento o porque su situación económica se le complicó en el momento, incurra en una morosidad, eso no significa que sea evasor. Sí, correcto. Ahora, otra cosa, usted mencionó la elusión fiscal, porque cuando uno se va al código y profundiza, se encuentra con que una persona puede terminar siendo un elusor fiscal cuando el legislador a la hora de elaborar el código no pone ciertas restricciones, determinados candados. Exacto, entonces alguien dice, pero aquí, como es una cuestión que tiene que ver, aunque es tributario, tiene que ver con el derecho, ¿verdad? Sí, así es. Con el derecho. Sí. Ok, perfecto. Pues en el derecho ciertas cuestiones son interpretativas. Sí. Son interpretativas. Entonces, como el derecho se presta a ser interpretativo y no me pusieron un candado, no me sellaron,
yo puedo entonces aprovechar esa brecha e irme por ahí. Entonces, si aprovecho la brecha, no soy un evasor. No. Yo recuerdo, y ustedes deben seguro recordarlo, el caso del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se le estaba investigando, y eso dio como resultado que una hermana de ese señor, que era juez, la obligaron a renunciar, porque supuestamente le estaba dando ciertas facilidades y ayuda. Entonces, al final se demostró que él no era un evasor. En los propios Estados Unidos, él estaba aprovechando lo que el legislador dejó abierto. Sí. Entonces, a la hora de tipificar hay que tener mucho cuidado, porque queremos meter a todo el mundo en el mismo saco. En el mismo saco y decir que todos son evasores. Sí, o delincuentes. O delincuentes. Sí, entonces, en toda legislación siempre hay un vacío. Hay un vacío. Claro, hay países donde si uno se va por ese vacío tiene problemas. Sí, claro. Porque en China, por ejemplo, esa gente no juega. Hay países donde se le da connotación civil, pero otra la connotación penal. Y hemos visto en el transcurrir histórico varios casos en China de personas que esa brecha, tratando de convertirse en elusores, han terminado en el más allá, porque ellos no permiten ninguna brecha, porque podría caerse en corrupción. Porque aquí viene la discusión: ¿será acaso la elusión un tipo de corrupción o no? Depende de cómo se plantee. Porque un ejemplo, perdón, en el Código Tributario se establece lo que es los ajustes por inflación, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Entonces, si usted lo aplica correctamente, usted puede aprovechar una facilidad que le da la ley para que paguen menos impuestos. Ahora, si usted lo hace mal de manera intencional, obviamente ya se está convirtiendo en un evasor. Sí, porque va a depender siempre de la intención. Porque una cosa es que usted se equivoque, comete un error como ser humano, y otra es que tenga la intención, que siempre se va a ver cuando hay una intención, ¿verdad?, de hacer algo fuera de lo que establece la ley. Sí, pero lo que la ley no dice no es un delito. Porque si usted me deja la brecha y yo la aprovecho, no me puede acusar de que es un acto de corrupción, es un acto de dolo, es un delito. No, porque es que va... usted que no blindó el código. Es que va a depender, un ejemplo, cómo aplique usted las leyes, las normas y los reglamentos. Porque, un ejemplo, como usted dijo ahorita, hay leyes que son, a cierto aspecto, de manera interpretativa, son interpretativas, ¿verdad? Pero depende si usted la interpreta a su favor. Sí. Sí, o sea, si usted quiere, por ejemplo, aprovecharse de que si le dan hasta 10, usted coja 80, porque hay un límite. O sea, en todo siempre hay un límite. Entonces, un ejemplo, yo lo que creo es que, porque es un tema complicado, muy profundo, es complejo, pero yo lo que creo es que como este programa tiene un buen nombre, orientación tributaria, yo lo que creo es, y un gran mensaje que le podemos dar a los contribuyentes, y específicamente a aquellos emprendedores que tienen una buena idea de negocio y piensan en todo, o sea, piensan en hacerse rico, producir mucho dinero, pero se olvidan del Estado, se olvidan de la DGI, se olvidan del tema de los impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces no, quizás porque a veces querer hacerlo todo yo mismo, no delegan esa parte en un contador con experiencia en materia de impuestos para que lo oriente desde un principio. Porque si usted empieza bien, termina bien. Si empieza mal, termina mal. Entonces, ¿qué sucede? Que hay otros que no tienen la condición económica para pagar un buen asesor, pero también puede acercarse, por ejemplo, a los departamentos correspondientes de la DGI para que le den algún tipo de orientación en los aspectos más elementales, los aspectos más básicos, para esos fines. Ahí vamos. Entonces, la DGI debe crear algún sistema simplificado para ayudar, ayudar a los contribuyentes, a esos emprendedores, porque sí, lo tiene, es que hay una realidad. La mayoría de los emprendedores no pueden solicitar los servicios de un contador. Es difícil. Sí. No solo que no están orientados, que no saben, es que
la capacidad económica no se lo permite. Sí, eso ocurre, es una realidad. Y de hecho, como le mencioné ahorita, hay un régimen simplificado de tributación, un régimen de pago de impuestos que se llama RCT, régimen simplificado de tributación. Es muy flexible y ayuda mucho realmente al contribuyente para que se inicie en su negocio, su proyecto, en su carrera profesional, por ejemplo, que la pueda ejercer y que en los primeros años pueda crear esa cultura tributaria que es importante crear, o sea, que las personas sepan que si usted se ganó 100 pesos, hay 15 o 10 pesos que son de la DGI, un ejemplo, y que usted todos los años vaya viendo, ¿verdad?, que ese dinero es un compromiso que usted no puede dejar de cumplirlo, porque a la corte de la larga va a tener que terminar de pagarlo y muchas veces termina pagándolo con mora y recargo, y con sanciones y con multa, un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un ejemplo, no cogerle miedo a la ley, sino es acercarse a los mecanismos. O sea, si no puede pagar un contador, bueno, pues usted se acerca a la DGI, al Departamento, por ejemplo, de Orientación Tributaria, y ahí le van a decir más o menos por dónde debe de dar los pasos correspondientes. Y ya poco a poco, pues, naturalmente, porque hay que reconocer también, Ramón, una cosa. Hay personas que te dicen que no pueden pagar un contador, pero te compran un carro del año financiado. O se te van por una villa y te gastan en un fin de semana 60,000 pesos. Sí, pero aquí vamos. Hay cosas que tenemos que ver también en su realidad. No generalizar. La generalidad del pueblo dominicano no hay educación financiera y nosotros vivimos del allante, de echarle cosas al amigo, al vecino. Es común que el ciudadano no tiene una casa, vive en un espacio rentado, pero al mismo tiempo está financiando un auto. Entonces, es contraproducente. Entonces, hay otros elementos. Ha dicho que se va para una villa. Una villa. Entonces, eso, al disfrute, que el disfrute es bueno. Innecesario. El ocio es bueno, porque pasa un buen tiempo trabajando, necesita descansar, necesita disfrutar. Pero el asunto es que van y financian ese fin de semana, entonces se va con la familia. Yo conozco una persona que no sé cómo lo hace, pero él se va varias veces de resort financiado. Entonces siempre vive enganchado, le debe a medio mundo. Entonces la vida no debe ser así. Entonces, eso es una realidad, Pero también, no menos cierto, es que cuando se acercan al órgano recaudador, en la DGI hay gente que en vez de ayudar, lo que hace es que pone retrancas. Eso pasa, naturalmente, porque hay un egoísmo, hay un asunto de yoísmo, o sea, yo me sé esto es así, esto es la ley. Y obviamente que uno se encuentra eso, no solamente en la DGI, sino en muchas instituciones públicas y privadas, personas que son roquiizquierdas. Atención a esto. Sí. En las administraciones locales, eso es terrible. Eso es terrible. Como dicen los gestores populares, al contribuyente se la ponen en China. Cosas que son sencillas, se las envuelven y el contribuyente termina estresado. Bueno, yo le voy a decir algo que por experiencia ya como asesor en materia de impuestos, hay una sola DGI, ¿verdad? Sí. Hay un solo código tributario, no hay dos códigos tributarios. O sea, un ejemplo, ahora hay administraciones locales que son oficinas, ¿verdad?, que están ubicadas en zonas geográficas, por ejemplo, y también por lugares según la circunscripción. Aquí tenemos una cerca que es la de la feria, que está aquí en la Bolívar. Sí, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que a un caso usted lo lleva a una administración local y lo resuelven de una manera, en otra de otra forma, y otra de otra forma. Entonces, debe ser una sola línea. Sí. No puede haber, por ejemplo, un tratamiento diferente para un caso específico cuando tenemos una sola DGI y tenemos un solo código tributario. Entonces, no puede haber como que una distorsión, ¿verdad?, una disparidad entre que aquella hace de una forma, esta de otra forma, es el mismo caso. Ahora viene lo interesante. Sí. Lo interesante. Muchas veces he hablado de las patologías culturales, porque ahí entran las patologías culturales. Y una de las patologías culturales que nos afecta a nosotros como pueblo es la castración trujillista. ¿A qué me refiero? Cuando a mí me asignan un cargo, usted es el encargado de la administración local, por ejemplo, tal o cual, ¿verdad? Ya yo creo que soy un cacique. Eso pasa. Sí. Y que todo lo que se va a hacer ahí, yo soy el que sabe, sin importar la norma, sin importar el código, sin importar los reglamentos.
sin importar que debe haber una línea de mando. A mí no me importa eso, porque yo soy un cacique, por eso es castración trujillista. Todo el que lo ponen a dirigir algo, se cree que lo sabe todo y que él es el número uno y hay que hacerlo como él dice. Entonces eso tiende a hacer retranca y a crear un atragantamiento en los procesos. Entonces los pobres contribuyentes sufren por todas esas trabas que ponen los integrantes, los actores de las administraciones locales, de la Dirección General de Impuestos Internos. Bueno, eso naturalmente, usted tiene mucha razón, eso que plantea, porque yo he visto esos casos. Eso obedece principalmente a dos factores, principalmente. Una es el desconocimiento que tiene esa persona en ese cargo, no tiene experiencia, porque muchas veces van por compromiso político. Bueno, eso es complicado. Sí, es complicado porque entonces es un compañero de partido tal que hay que ayudarlo, o sea, que hay que cumplir con él. Él es contador, pero no tiene experiencia en el área. Entonces llega allí, se siente ahí como el jefe, el todopoderoso, ¿verdad? Y él va a implementar sus reglas, independientemente de que se salga de lo que establece el Código Tributario. Entonces, muchas veces uno está donde esa persona se acerca y uno teniendo más experiencia que él, le dice, pero mira, esto es lo que establece la ley. No, esto es así que va, esto es de esta forma que va. Entonces, ahí en ese lugar, en esa administración local, él es el jefe. O sea, si uno no está por abajo y le lleva la corriente, le tumba el pulso a uno, y al fin y al cabo, pues uno termina atropellado. Sí. Eso es una realidad. O sea, uno termina atropellado por alguien o un inepto, ¿verdad? Una persona que porque es político entiende que ya él hizo un trabajo político, que ahí él lo que va a cobrar un sueldo y va a hacer lo que él quiera. Entonces, y muchas veces tampoco se deja llevar de sus colaboradores que tienen mucha experiencia. Sí. Hay personas que tienen mucha experiencia. O sea, yo he visto gente que tiene una experiencia y un conocimiento porque la DGI prepara a su personal. Pero cuando se da un cambio, mayormente, por ejemplo, de incumbente, que llega con su gente nueva, uno va observando que lo que están arriba o no tienen el expertise, ¿verdad? Esa experiencia, esa preparación, o simplemente están ligando la política con otra cosa. Sí, está interesante, muy importante. Nosotros debemos cumplir con unos compromisos comerciales. En el próximo segmento vamos a continuar ahí mismo. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Continuamos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema Implementación de la Facturación Electrónica, con la participación de Andy Durán. Distinguido, dejamos un puntito para continuar en este segmento. Continúa, por favor. Sí, entonces, naturalmente, cuando se da ese fenómeno, que en una ocasión a un exdirector de la DGI, yo le dije a él, mira, está pasando una situación y es que tú vas a Santiago y te dan un tratamiento diferente para un caso, y vas a La Vega, te dan otro tratamiento diferente para ese mismo caso, y vas a San Francisco de Macorís, entonces llega un momento que tú dices, ¿pero a quién le creo? O sea, ¿dónde está realmente el apego a la ley? ¿Dónde está el respeto al código tributario? ¿Dónde está el respeto al profesional? ¿Dónde está el respeto al contribuyente? Ah, porque fulano lo quiere hacer así. Ah, porque hay una meta de recaudación, que si yo recaudo mucho dinero, aunque joda, como se dice, que usen el término, al contribuyente, entonces me voy a beneficiar. No, eso no debe ser así. O sea, tiene que haber realmente un esquema, porque si se entiende que las órdenes, las directrices van de arriba para abajo, ¿verdad? Y que el incumbente se reúne con cada uno de sus colaboradores para trazar líneas, ¿verdad? Y ya entonces eso van trazando líneas a los demás, a los de abajo. Entonces tienen que ir todos como en la misma sintonía, en la misma partitura. No pueden desafinar. Otro elemento a tomar en cuenta es el siguiente, porque de eso se ha hablado y lo han denunciado en varias ocasiones, que, bueno, el encargado de la administración local es un contador, pero en algunos puestos ya medios que deberían estar... Fiscalización, control contribuyente. Ocupados por profesionales del área correspondiente, llegan personas
que son de áreas que no son afines, no tienen nada que ver con eso, y de repente, porque es un compañero del partido. Un mercadólogo, un ejemplo. Sí, he escuchado de mercadólogos que han colocado en posiciones donde debería estar un técnico, del área de la contaduría. Entonces, eso tiende a ser problemático, muy, muy problemático. Entonces, eso también tiende a crear atragantamiento en el proceso, porque si el mercadólogo no sabe manejar ese tipo de cosas, no sabe manejar el caso, hay problemas. O que de repente que termine un abogado donde debería haber un contador. No, eso no es lógico. Así es. Entonces, un abogado en los asuntos de derecho, excelente, pero lo que tiene como contaduría hay que respetar el espacio del contador. Sí, eso es muy importante, porque hay una situación que se da. Yo como profesor universitario puedo decir algo, y no es para quitarle mérito a otro profesional, porque todos son importantes, pero cada quien en su área. Un ejemplo, los impuestos es muy complejo y muy amplio. Sí. Correcto. Y siempre están saliendo cosas nuevas. O sea, eso es algo que va evolucionando día a día. Entonces, ¿qué pasa? Un profesional, vamos a suponer un administrador de empresa o un mercadólogo que le dieron contabilidad 1 y contabilidad 2, un ejemplo ya. Lo ponen en un puesto, vamos a suponer, de control de contribuyente o fiscalización. No conoce bien la contabilidad, porque le dieron 1 o 2 materias en su carrera, ¿verdad? No conoce bien el manejo de los impuestos como tal. Yo hice una maestría en contabilidad tributaria y me especialicé también como consultor tributario. Y yo creo que sé un poquito solamente los impuestos, porque yo decidí irme por una sola área de los impuestos, para no, como se dice, abarcar tantas cosas, porque es complejo. Sí, muy complejo. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esa persona está ahí, que el cargo le queda grande y no es humilde, no busca la orientación del lugar, ¿qué va a hacer con el contribuyente cuando vaya? Lo va a atropellar. Sí. Se lo va a atropellar, lo va a maltratar. O sea, no le va a buscar una solución a su problema. Porque lo que va es decir, bueno, fulano lo hizo así, esto se hace así, yo lo voy a hacer así, que lo otro yo lo aprendí de cierta manera, y esto es lo que tiene que hacer. Sí. Bueno, cuando yo estudiaba ciencias políticas, en la escuela había una profesora con mucha sabiduría y experiencia. Aunque ella decía, yo hablo el castellano aplatanado, pero era una persona que había pasado por diferentes estamentos de la administración pública, y si uno requería un consejo, ella le daba ese consejo que era 1A, aunque se lo daba, como ella decía, en su español aplatanado. Sí, aterrizado. Sí, aterrizado. Porque a ella no le interesaba eso de manejarlo de otra forma, porque ella entendía que no era una lingüista. Perfecto. Entonces, pero sí tenía mucha experiencia y conocimiento. Decía, mis hijos, cuando ustedes lleguen a una institución, busquen al empleado que tenga más tiempo en la institución y pregúntenle cómo se hacía aquí antes y fulano cómo lo hacía tal o cual cosa, y pregúntele por el librito, sí, pregúntele por el librito, cuál es el manual que ellos utilizan para resolver ciertas situaciones. Entonces, nosotros nos perdemos. Si usted llegó a una institución y no es su área profesional, pregunte, pide ayuda, precisamente busca a los empleados más viejos. Sí. Porque yo conocí el caso de un político que me enteré que ni siquiera había terminado en la carrera. Se puso a estudiar contabilidad y nunca terminó. Y en determinado gobierno lo colocaron en una posición de alto quilataje, y él no sabía nada de eso, porque lo primero es que él no terminó, pero un amigo que sí se hizo profesional en la carrera que ellos estaban cursando, sabía todas esas cosas, y él buscó al amigo, y se cubrió y se protegió con ese amigo, y buscó a la gente que sabía. Entonces, lamentablemente, como estamos diciendo, las administraciones locales,
cuando llega alguien que no sabe de eso, no se sabe cubrir, no busca el librito, no busca ayuda de los empleados de experiencia, y entonces al final terminan haciendo un atolladero que a quien le hace daño es al contribuyente, porque termina perjudicándolo. Lamentable. Sí, así es, así es. Los impuestos, o sea, el código tributario tiene dos aspectos, los impuestos, dos aspectos. Hay una parte administrativa, ¿verdad? Una parte jurídica y otra parte operativa. Entonces, ¿qué ocurre? El código tributario está compuesto por 5 títulos. Título 1 tiene que ver con normas, procedimientos y sanciones. Ahí un abogado va cómodo. Sí, va cómodo. Va cómodo, sí, porque esa es su área. Título 2 es impuesto sobre la renta. Ya hay un contador realmente, tiene que ser la persona idónea para eso. Título 3, el ITEVIS. Título 4, selectivo consumo. Título 5, impuesto a los activos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que poner personas adecuadas en el puesto correspondiente. Y yo creo que alguien que se respete, una persona que se respete, no debe aceptar un puesto o un cargo en un lugar donde no va a hacer un buen trabajo. Es lógico, obviamente, como usted dice, o sea, uno tiene que dejarse llevar de los que tienen más tiempo en el área, porque son los que manejan conocen el día a día, o sea, sí. Todo lo que es la parte operativa de esa institución. Y también, sobre todo, tener buenos asesores. Y lo que se ha hecho bien, seguirlo haciendo bien, lo que se ha hecho regular, mejorarlo y también implementar cosas novedosas. Sí. Ahora que usted menciona los asesores, es importante, porque muchos cometen el error de buscar pretendidos asesores por asuntos políticos. Entonces, sí. Yo tengo que cumplir un compromiso político, fulano, ven, tú vas a ser mi asesor, venga usted, sutano, mengano, perengano, y los colocan ahí como asesores cuando no saben nada de eso. Entonces, eso es un problema. Los asesores hay que buscarlo independientemente de la parcela o agrupación política a la que pertenezca. Sí. Y si no está identificado con ninguna, mejor todavía. Porque entonces, no, que tiene que vamos con un compañero del partido para cumplir ese compromiso. Entonces, al final, le hacemos daño a la institución y finalmente al contribuyente. Sí, lo que pasa es que naturalmente, como no hay una continuidad en el Estado, las instituciones son débiles, son vulnerables. Entonces, está bien de que usted tenga que cumplir con unos compromisos partidarios, porque hay personas que se fajan, un ejemplo, para que alguien llegue al poder. Entonces, pero la parte técnica hay que cuidarla. Sí, la parte técnica hay que cuidarla. Con eso no se puede jugar, porque el Estado está por encima de todo. O sea, el interés general de la sociedad, del país, está por encima del interés particular. Hay que entender que el Estado es de todo. Claro. Es de todo. Claro. Porque el Estado no es de un grupo político. No. El Estado es de la colectividad. Entonces, es en beneficio de las grandes mayorías que se deben tomar las decisiones. Claro que sí. No en función de lo que le conviene a mis parciales, a los que son paniaguados de mi grupo, porque ese es el gran problema. Las decisiones hay que tomarlas por aquí porque eso nos conviene a nosotros, a nuestro grupo. Es más, las decisiones no se deben tomar ni siquiera pensando en los grupos económicos específicamente, aunque a los grupos económicos hay que darle en determinados momentos hay que darle ciertas facilidades, eso es verdad. Lógico, claro. Lógico. Son actores importantes. Son actores en el proceso económico. Claro. Pero no podemos tomar las decisiones simplemente para favorecer un grupo, sea político, económico o de cualquier índole. Es a todo el conglomerado nacional. Y si nos perdemos ahí, entonces anquilosamos los sistemas. Sí, lo que pasa es que hay una gran diferencia, naturalmente, y hay gente que lo confunden y lo ligan todo, lo ligan los dos, que es el Estado y el gobierno. El gobierno es pasajero. Sí, correcto. El Estado es permanente. Entonces, usted como gobierno, no importa del partido que sea, usted tiene que procurar, ¿verdad?, que las instituciones sean fuertes, o sea, que haya una continuidad en el Estado. Que aunque usted ayude a compañeros de partido o lo que sea, que usted sepa que hay puestos clave que no los puede ligar con política. Porque al fin y al cabo entonces se termina mal. Aquí hay una parte que ha mencionado, en la parte que ha mencionado, no lo puede ligar con política. Porque
Nosotros tenemos una carrera administrativa porque agarran y violentan la carrera administrativa, y por eso hay una serie de recursos que son de orden contencioso administrativo, por cierto, en el Tribunal Superior Administrativo, de personas que deben respetarle los escalafones en la carrera administrativa, y de repente los desvinculan. Entonces, cuando desvinculan todas esas personas, terminan interponiendo recursos para que les preserven determinados derechos. Así es. Esa es la realidad. Entonces, se ha cometido en diferentes gobiernos el error de violentar esa carrera, dejando fuera entonces personas altamente calificadas para colocar a los parciales. Y entonces, eso lleva, como dije, a procesos precisamente en el Tribunal Superior Administrativo, y a veces eso sigue más para allá y va hasta el Constitucional. Pero no debería ser, porque los derechos hay que preservarlos. No debería ocurrir ese tipo de cosas en las instituciones, además de que, quieras o no, esa justicia que hay que administrar tiene un costo. Claro, lógico, claro que sí, claro. Y también una repercusión. Sí, sí. Una repercusión, porque, por ejemplo, cuando usted desvincula a un empleado que tiene 15, 20 años en un puesto y que da un buen resultado, y lo hace por un asunto que le cogió con él o que quiere favorecer a alguien, realmente la repercusión que viene para esa institución es devastadora, y también para el país. No, porque al final a la institución la condena muchas veces, porque he tenido a mano sentencias a reponer a la persona, a pagarle los salarios atrasados, a indemnizarle, a pagar unas 30, porque a veces no quieren acatar la sentencia, y cuando viene a ver eso se va lejísimo, a millones de pesos que tienen que pagarle a esa persona, y después entonces terminan reponiéndolo. Entonces, ¿cuál es el sentido? No tiene sentido, es una brutalidad. Sí, pero retomando otra vez el tema que nos compete, porque naturalmente son temas muy amplios también. Sí, correcto. Sí, son temas del manejo del Estado, es amplio y complejo, y que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Eso es un proceso que toma tiempo. Hemos avanzado, claro que sí, hemos avanzado mucho. Un ejemplo, la DGI, de 2005 para acá, es mucho lo que ha avanzado. Un ejemplo, con la implementación de los componentes fiscales, que eso naturalmente vino a cerrar un poco más esa brecha en la evasión tributaria, porque ahora, como hay cruces de información, con los envíos de los formatos de compra y de venta, los llamados C06 y C07, pues naturalmente ahora es más difícil de evadir. Por ejemplo, hay personas que dicen, mira, yo voy a declarar en cero de manera informativa. Le digo, ten cuidado, porque si tú has hecho algún tipo de compra o de venta, eso de ahí se va a dar cuenta. Sí. Porque entonces hay personas que cuando tienen que pagar una cantidad determinada de impuestos, porque usted habla ahorita de algo importante, la educación financiera. Un ejemplo, hay personas que muchas veces, para darse un gusto, como se dice, para irse de viaje, porque la recreación es importante y necesaria. Sí, evidentemente. Sí, muchas veces la financian, pero también hay otros que cogen el dinero del negocio porque lo manejan como si fuera un ventorrillo. Eso es dañino. Sí, dañino. O sea, de la empresa cogen el dinero. ¿Cuánto entraron hoy? Entraron tanto, lo cogen y lo gastan en otra cosa. Entonces, cuando llega el momento de pagar los gastos generales administrativos, de pagar los impuestos, no hay dinero. Entonces tienen que recurrir a un préstamo, formar o informar. Y esa mala práctica entonces lo va llevando a una situación complicada. No, es difícil. Sí. Sumamente difícil. Andy, sí. El tiempo en televisión, eso es como si uno estuviese en una dictadura, vamos a decir, porque es limitado. Sí. Es un tiempo que transcurre bastante rápido. Así es. Hemos tocado diversos puntos de suma importancia, y aún se nos ha quedado bastante. Sí. Lamentamos haber llegado ya a la fase final de este programa. Dejamos abierta la invitación para en otra entrega continuar y poner a tono algunas cosas que quedaron pendientes. Agradeciendo la participación. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias muchas gracias por la invitación. Naturalmente hay puntos que quedaron pendientes, pero ya con la facturación electrónica, la implementación de la misma,
Es importante que los contribuyentes ya vayan cumpliendo con ese llamado de la ley 2332, porque el plazo se vence ahora el 15 de mayo. Y hay naturalmente las personas, en este caso los contribuyentes, muchas veces se rehúsan porque le tienen miedo al cambio. Y esto es una realidad, porque las instituciones se tienen que modernizar. Entonces, no es que se pague más impuestos con la facturación electrónica, lo que están buscando es, naturalmente, que sea un modelo, un sistema más confiable, más práctico, de automatizar los procesos, que sea más amigable con el medio ambiente y sea más seguro también, obviamente que sí. Agradeciendo nuevamente la participación, nos hemos precisado a concluir por el día de hoy. Muchas gracias. Amigos televidentes, nosotros hemos llegado a la parte final de su programa de Administración Tributaria, agradeciendo su sintonía. Pásenla bien.